Hay que darle de color a este momento. La doctora Zully Rolón, ministra de la Senat. Arturo, comparte con Sí, nosotros. señor. ¿Cómo está, ministra? Muy bien, encantada y bueno, espero que no me asalten a mí. No tenga cuidado con el celular porque digo que hay La duda asegure. Una ministra de la Secretaría Nacional de Antidrogas de la Senat. Ocupó el cargo en el 2018 con otra función. Es decir, ya estaba involucrada, perdón, la palabra no es involucrada. ¿Qué término tengo que usar? Ya estaba con este organismo, pero en otra función. Sí, ya estuve con esta administración como viceministra en la Senat. Ingresé en la Senat en el 2018, pero antes de eso trabajé con muchas otras instituciones y mi especialidad en realidad es el derecho penal. Contadora. Digamos algunas veces con Quique en su año joven. bueno, claro, hace muchos años atrás. Flop. Cuá. Qué mala que viste que alguien que viene a decir las cosas como se está son. vengando, se está vengando. Dulce. Se está vengando. Ministra, Quiero decir una cosa, por favor. Contadora, abogada y docente universitaria. Así es. Un excelente currículum, sí, ¿Qué claro. decías? No, decía yo que justamente estuvo trabajando ya en la Senat la doctora cuando el señor que nos visitó el día de hoy, el ministro, justamente estaba como ministro de la Senat. Sí. No, pero es un proceso, hay que darle tiempo, en serio. ¿usted confía en la gestión de Yucio? ¿Cree que hay que darle tiempo? Por supuesto, yo confío. Esto es un proceso, es difícil salir de buenas a primeras, pero bueno, la ciudadanía muchas veces se pone impaciente y les entiendo perfectamente. Nosotros desde nuestra institución estamos procurando dar respuesta en la medida que podemos saliendo de esta pandemia, que recién ahora estamos pudiendo acelerar de vuelta los trabajos y los proyectos que quedaron pendientes por la cuestión sanitaria. Bueno, ministra, el tema es el siguiente. La ciudadanía, obviamente que estamos perdiendo un poquitito la paciencia. ¿Por qué? Porque hay muchas víctimas que lamentar, hay muchas familias enlutadas. Entonces, hay que ganarle al tiempo, hay que ir por un paso adelante, porque la delincuencia, la inseguridad nos están arrebatando la libertad y el derecho que tenemos cada ciudadano de estar libremente en la calle, en nuestras casas, donde sea. Así es, señorita. Sé que hubieron cambios ahora en la policía. Yo creo que tiene que haber una buena coordinación entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para que pueda tener resultados efectivos, así como quiere la ciudadanía. Todos somos ciudadanos, todos queremos tener esa posibilidad. ¿La pandemia afectó más a la inseguridad, al consumo de drogas, al tráfico, distribución de drogas? O sea, ¿la pandemia tuvo un efecto, digamos, sobre todo lo que estamos viviendo? Así mismo es. Nosotros hicimos una encuesta entre jóvenes estudiantes y sí, y también un estudio a nivel CICAT, que es una comisión interamericana de la OEA con la que nosotros trabajamos. Hubo más consumo durante la pandemia y en esa encuesta sale de que el alcohol es la droga legal que más se consumió. Hablando de adicción, Sí. estamos hablando de lo que está mencionando usted. Las adicciones, ¿cuáles son para que podamos entender? ¿Y qué tipo de adicciones hay? Sí, el consumo depende de la franja de tarea, Sí. de los jóvenes o de los adultos. Tenemos las famosas drogas legales que son el cigarrillo, el alcohol. Y después vienen las que están prohibidas. Que ¿Y las pastillas? La marihuana. Porque eso en Estados Unidos es un gran problema, ¿no? La Sí. droga legal, pero a nivel de Fármacos. pastillas, Sí. fármacos, a Fármacos, eso sí. voy. Eso Sí, también sí, está sí, dentro. son drogas legales también. Y de hecho que de algunos estudios que se realizaron dicen que los niños la primera droga con la que se encuentra está en la mesita de luz de sus padres o de su familia. ¿Por qué? Porque está los famosos ansiolíticos o los famosos medicamentos que se usan para calmar un dolor de cabeza, etcétera, y son con esas las que experimentan. ¿Bajó la edad, ministra, de consumo o de inicio en las drogas? ¿Cuál es la edad que ustedes manejan? ¿La primera edad? ¿O los niños inclusive también empiezan a jugar con las drogas primero y después Sí, se así vuelven es. adictos? Realmente nosotros tenemos cifras del 2014 que son cifras científicas que salieron de un censo y fue la última vez que se hizo un censo y cuando eso la edad de primer consumo de droga estaba entre 13 y 14. Hoy tengo que decir que están entre los 7 y 9 años. Ministra, ¿y qué falló 7 años. entonces en el plan como para que baje el porcentaje en el sentido de que ahora hay niños más chiquitos que se inician
en las drogas, ¿verdad? Son muchos factores. Una de ellas es el factor familiar, la contención, los valores. Justamente lo ideal sería, nosotros tuvimos un proyecto muy bueno en el 2019 que queríamos insertar en las principales escuelas. De hecho, firmamos con el Ministerio de Educación un proyecto que iban a iniciar los niños a tener clases normales dentro de su currículum a partir del primer grado, todo lo referente al conocimiento contra las adicciones, a valorarse a sí mismo, etc. Pero lamentablemente con la pandemia realmente muchos proyectos quedaron por el camino, pero ahora estamos iniciando de vuelta no solamente proyectos que son de represión, sino también de prevención, y ahora estamos llegando a muchas escuelas. Por suerte, con la virtualidad pudimos llegar a más de 1000 profesores por medio de clases virtuales, y hoy en día ellos están capacitados. Cuando regresen ahora a las aulas van a tener una herramienta más con que estar trabajando con los chicos. Habíamos hablado, ministra, de la edad aquí, que Lorena Agustín, y la pregunta es, ¿puede ser un reflejo de la familia lo que pasa con el chico, que ve ya a las personas mayores desenvolverse bajo una circunstancia de la adicción, y entonces como compartido entre comillas, o no? Sí, de hecho que muchos de los niños que son adictos, o sea, que ya están consumiendo droga, provienen de familias con antecedentes de violencia, o sus padres venden, o sus hermanos, etc. O sea, se manejan dentro de un entorno ya dentro de un vicioso, clima, entre comillas, sí, sí. exactamente, dentro de un clima que de hecho no es el ideal para los niños. Se van a la escuela, pero llega un momento en que regresan a sus casas, y ese periodo de tiempo que ellos se encuentran en sus casas, que debería ser también de contención, no lo encuentran, y entonces empiezan a experimentar. Claro. Nosotros le preguntamos, Lorena, aquí, que Agustín, el tema de las drogas, ¿cómo diferenciar una de otra? ¿Es una cuestión económica? No te entendí. ¿Cómo se puede diferenciar una droga de la otra si finalmente es una droga lo que estás consumiendo? Sí, El valor de la misma. O el valor de la misma. El valor Claro, por porque el efecto. La droga, la droga, y que es la más dañina, es el crack. Es el más barato. Vamos a decir, la droga de los pobres. Sí, exactamente. O uso mal la palabra. Así ¿Cuál es la mismo. droga que más corre actualmente? Y el crack. La de los El pobres. consumo, ¿no? De El consumo. crack, sí, es el de consumo, que es la basura de la basura que se utiliza para cortar la cocaína o para la fabricación de la cocaína, y es lo que y es el que más impacta también en el organismo, y más todavía de un niño. La marihuana hoy en día en varios países, de acuerdo a literatura científica, está desplazando también al cigarrillo. Hace poco leí en un informe incluso de la Argentina que se consume más hoy en día marihuana que cigarrillo. ¿Y por si ejemplo. legalizar la marihuana, qué significa? Legalizar la marihuana realmente es una palabra también mal utilizada. Lo que se hace es regular. ¿Cómo se está legalizando? Disculpame, ministra. No, en Uruguay se legaliza, lo que se hace es regular el porcentaje de THC en la marihuana que se consume. Que sería medicinal. No. No. Sería el recreativo. Sería la Ah, ya, recreativa, ya. claro. Por ejemplo, en Uruguay está liberado el consumo de marihuana, pero hasta tal porcentaje de THC. Si vos querés plantar para que sea legal tu consumo y pasa ese porcentaje de THC, ¿Vos sabés THC? y es el componente psicoactivo Así que se tiene llama. la marihuana. Ahora nos estamos informando. Sí. O sí. sea, a mí el me suena tipo componente. a triglicéridos, ácido úrico, colesterol y compañía. No, vos porque consumís. No, digo... No, consumís pero para mucho, cuando mucho- me decís, no, mucha pero en grasa. serio, pregunto en serio. THC, de la THC, pero no marihuana. sabes lo que es el THC, lo que está, pero todo el mundo ¿Por qué sabe. tengo que saber lo que es el THC de la Y no, marihuana? ministra, pero todos vos los sabés jóvenes saben lo que es un THC. THC. ¿Por qué? No, no, ¿Por qué Agustín presume que tenemos Porque que saber lo que es el THC? El THC no está en nuestro vocabulario, no está en nuestra Claro, ya es forma un de ser. término mucho más eso técnico, cuando más hablamos de científico. una persona técnica en la sí, materia. es la composición química que tiene la planta, y es el componente psicoactivo de la planta. Ah, Ministra, una pregunta. Sí. ¿Qué hacemos como sociedad, en este caso globalizando un poco a la ciudadanía, cuando ocurren casos como lo fue hace poquito de una menor viviendo en situación de calle, que le clavó, le mató a un Un señor, chipero. a un chipero exactamente? Sí. ¿Y
¿en qué momento o cómo, cuál es el plan de contingencia que tiene en ese caso el Estado para intervenir ese tipo de situaciones? ¿Por qué? Porque toda la ciudadanía estamos expuestos. O sea, este señor, una persona que estaba trabajando, y bueno, y esta chica, una menor que lastimosamente cayó en las drogas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos equiparar mis derechos con la libertad de adicción que tiene la otra persona? Alguien nos tiene que proteger. Sí, la intervención en todo lugar, como el mercado de abasto, por ejemplo, o estos chicos que vinieron aquí del barrio San Francisco, tiene que ser integral. Hoy, esta mañana, se realizó una reunión entre todas las instituciones que puedan tener una intervención sobre un conglomerado de personas que pueden estar en riesgo o que están consumiendo. A partir de hoy, en el barrio San Francisco van a estar todas las instituciones que tienen a su cargo cuidar el bienestar de los niños y también de los adultos, como por ejemplo el Ministerio de la Niñez, Salud, Educación, va a estar la SENAT, la policía ya está el Ministerio de la Vivienda que ya tiene ahí oficina. Lo que se va a tratar de atacar es en forma integral, porque en el caso de la niña, nosotros tenemos una oficina en el mercado de abasto, pero ¿qué pasa? Nosotros podemos intervenir con represión, reprimimos, le sacamos al que vende, pero ¿qué pasa? Con los que consumen, quedan allí y no hay un sistema de salud que les ampare a ellos. En este momento, el tema de salud pública para gente que son usuarios de la droga es fundamental de establecer. Yo estoy pensando en proponerle, y es la primera vez que lo digo, al ministro de Salud, por ejemplo, de utilizar algunos de los pabellones de contingencia que han quedado después de la pandemia, que puedan ser utilizados para que puedan ser atendidas estas personas en esos lugares, porque existe un solo centro el centro de adicción. ¿Y cómo se sabe? ¿Cómo se sabe quién se consume droga en una familia? ¿Cómo sabemos, perdón, si terminó su posición, ministra, cómo sabemos que el padre o la madre se dé cuenta que el chico está drogado? ¿Cómo se sabe? Y por el cambio de conducta. Te comento, Arturo, de que en las unidades de salud familiar muchas veces llegan adictos, usuarios de droga, porque la palabra adicción también es muy fuerte, que están con problemas de fiebre o convulsiones, etcétera, y el que le atiende no sabe que es de adicción, cree que es epilepsia o algún otro tipo de dolencia. Por eso también esa gente tiene que estar preparada, y es lo que nosotros estamos haciendo. Con una universidad estamos haciendo una capacitación para que se pueda conocer, pero en la casa cambia totalmente el humor o la forma o la conducta de los niños. La mamá tiene tiempo hoy con el trabajo de la mamá, del papá, Lorena, Quique, Agustín, para saber en el colegio cómo es la relación con el colegio, cómo se comunican, Sí. cómo uno le convence al otro. Además, el colegio o la escuela, ¿verdad? En muchos casos son puntos estratégicos donde se van y se ubican los famosos dealers. Sí. Como para ir a Y bueno, ¿y buscar cómo sabe, alguna... cómo sabe el papá y la mamá? Se va a decir, yo no sabía que mi hijo consumía droga. ¿Vio? Y muchas veces ocurre, porque es por lo que estás diciendo, la mayoría de las veces están afuera y no saben, pero tienen que estar atentos. Muchas veces ese niño no tiene ni papá ni mamá, Arturo. Y vos haces una ficha para decir, tema muy sensible, muy delicado, ¿cómo haces vos en un centro de rehabilitación para decirle, ¿sabes que tu hijo estuvo internado? Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de tratamiento y rehabilitación, pero que en este momento no está abierto por tema sanitario. Y allí se le hace firmar también un compromiso a la familia de que esa persona que está siendo tratada va a tener que tener un seguimiento, porque después va a su casa y vuelve a lo mismo. Y es un problema Decía, que... ministra, cuando Sí. tocabas, cuando dábamos el caso del mercado de abasto que lo estabas hablando, nos vamos nosotros y retiramos a la persona que distribuye o la que vende en Sí. ese lugar. Sí. Pero ¿qué pasa? Eso no hace de que la gente que iba y compraba de esa persona deje de comprar o deje de buscar. Sí. Sencillamente viene otra persona y Sí. ocupa el lugar vacante Así es. y continúa el círculo.
Así es. O sea, y el mercado de abasto tiene una particularidad. El que vende la droga ingresa al mercado como un vendedor cualquiera, como si fuera de tomate o Se de instala ahí verdura. de manera camuflada, Sí, digamos. sí, pero no es que sea del abasto. Claro. Vienen de afuera a Pero vender. quiero llevar el mismo ejemplo a los colegios. Sí, El mismo ejemplo a los colegios. Está el alumno o la alumna que se dedica probablemente a abastecer al colegio. En algún momento, ese alumno o esa alumna es identificado y se toman las medidas correspondientes con el mismo. Pero ¿qué pasa con los que acudían a él en busca de la sustancia? justamente ayer estuvimos en una reunión en donde se da la característica ahora. El que estaba consumiendo, comprando, se da cuenta de que eso es un negocio y de que cuando le falte, él sabe que puede recurrir al distribuidor más grande y vender la propia... Tomar como el para negocio. tomar el lugar. O sea, Claro. Sí. formar parte ya del microtráfico Sí, que sí. sería Y es la lo que escuela. es lo que va ocurriendo hoy en día. Con clases Con la sociales pandemia, distintas. Con clases sociales distintas. ¿eh? con clases sociales. Acá parece... Clase social, Arturo. No, lo que digo es que el de la El clase tipo de social- drogas, Ya el me está tipo de entendiendo drogas. la ministra, perdón, Sí. te señalé, te Sí, pido disculpas. por favor. Te señalé. Las clases sociales del pobre, por su propia condición, Sí. la droga no distingue clase social, a eso voy. No, además... de- o sea, No, es que vos podés tener, sin necesidad de pedirle a tu papá, sin volverte loco, ni al vecino, dame, robo, hago lo que esto para la droga, en una sociedad, y no quiero ofender a nadie, mucho más pudiente, mucho más acomodada y menos transparente para el exterior. ¿Es así? Y es la adicción es cruel, es una enfermedad cruel, porque muchas veces los padres, cuando se dan cuenta que sus hijos consumen, quieren que se vayan, le abandonan. Entonces, eso también es un tema muy importante que tratar. No Ministra, buscan ¿qué es lo ayudar. primero que tiene que hacer un padre en el momento que se da cuenta que su hijo está consumiendo o que tiene algún principio de adicción? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Porque quizás muchas veces no tienen las herramientas o no saben qué hacer. Sí, no, y lo primero que tienen que hacer es ir al Centro Nacional de Adicciones a pedir una consulta. Nosotros también en CENAP tenemos profesionales preparados para atender. Tenemos incluso una línea de 3 números, el 172, donde llaman las personas que necesitan contención, cuando ya no saben qué hacer. El 60% de las personas que llaman son mujeres, parejas, que no saben qué hacer con lo que están con él, con ella, y llaman a pedir una contención. ¿Consumen más los varones que las mujeres? Sí, consumen ¿Y los más. padres cómo hacen la denuncia, Agustín? ¿Cómo hace un chico que le dice al papá, yo sé? yo sé quién vende en la Por escuela, lo menos por ejemplo. Sí. pasa a ser un bocina Sí. que cuenta, lo separan, fue un yaguaí, ¿cómo queda? Sí, no, y es peligroso, porque no solamente puede ser tildado de yaguaí, sino que le Alguna pueden represalia ser en su agredidos, contra, claro, sí. pueden ser agredidos o pueden ser abusados en muchas ocasiones, no en forma violenta, si es que cuentan. Por eso la gente tiene mucho miedo de denunciar los casos de droga, de microtráfico, etc. Yo recibo en mi Twitter, en el mensaje privado, muchísimas denuncias, y lo único que ruegan es, por favor, no digan quién soy, porque no mantenerla. quieren ponerse. Esta no quiere, Sí, no quiere ponerse. es un temor. El año pasado se dieron varios casos muy públicos de gente de clase media alta, inclusive metiéndose en el negocio de la droga. ¿Esto fue producto de la pandemia? O sea, la pandemia apretó económicamente a mucha gente y eso hizo de que mucha gente entrara también en el negocio de las drogas. Y varios factores, porque esas personas que estás diciendo estaban experimentando ya genéticamente con la semilla y estaban produciendo alto porcentaje de THC. Valga la aclaración. Sí, ¿y cómo Que les sabemos, permite- que les cómo sabemos permite. cuando se dice, está volado vos? ¿O cómo se dice, usted está volado? Ese se da cuenta... Y le ves que tienen reacciones Lorena, diferentes, un comportamiento distinto. Lorena, si yo te sí. pongo acá una persona drogadita, ¿a vos te vaya a llamar la atención qué? Le voy a medir el THC. No, ¿qué le va? ¿Qué, No, y qué sus pregunta? reacciones, ¿En serio? su forma de ¿Cómo vas a proceder? saber vos que está? Uno le dice al otro, usando un término bien popular, para los que ignoramos, ¿verdad? Y gracias a Dios ignoramos, porque esto es terrible, gracias a Dios ignoramos, que le diga, ese parece que está volado, pero no afirma,
te dice parece. Las reacciones, los síntomas son totalmente distintos. Sí, el comportamiento errático o al contrario violento, las pupilas dilatadas, muchas veces, y depende también del organismo y del tipo de droga que se consuma, porque supuestamente la marihuana te relaja y te deja en una sensación... Pero eso depende ya de cada, Eso cada depende organismo. de cada sí. cuerpo, pero en general el crack, por ejemplo, destruye las neuronas. Eso le carcome el Le cerebro. carcome, entonces el chico es violento. Pero muchas veces Es se famoso, dice- ¿viste esos Sí. tipo zombies? Son como zombies. Muchas veces se dice que los Entonces, robos vos se sabés dieron- como que estamos volados. ¿Cómo? Sí, Estamos volados. sí, sí. Sí, o sea, uno en la calle, esas personas que están cuenta. en situación calle... Tienes que tenerle lástima y vos decís, ¿por qué, pobre? Porque te puede reaccionar de alguna manera violenta. Porque está llevado por la necesidad de la droga, ¿verdad? Te puede Pero reaccionar depende de también forma qué violenta. droga, ¿no? Muchas veces la gente dice asaltaron o robaron, eso está drogado. ¿En qué porcentaje se da este tipo de hechos, digamos, delictivos que estén con drogas o sin drogas? O sea, ¿en general siempre están drogados o no? No necesariamente, porque el No que roba también- necesariamente, porque muchos también beben alcohol para envalentonarse, por usar una palabra. Pero sí, todos aquellos que son de menor cuantía, el celular o cualquier cosa que encuentren por ahí, están relacionados a temas de droga, que venden, esta taza pueden robar y venden por 1000 guaraní para poder comprar una dosis de crack. Ministra, una sí. consulta. ¿La burundanga circula en Paraguay? Y no es lo más usual. ¿Cómo, Quique? La burundanga. Burundanga. Sí. Hay todo un mito, ¿no? Con eso, porque el año Muy pasado... utilizada en la Argentina y en otros No, países yo escuché de las casos- regiones. ¿Y qué es burundanga? Es una droga, la ministra me va a corregir, que te hace perder totalmente el conocimiento. Sí, te tumba. Pero existe la droga porque... Sí, Vos no te serio? acordás absolutamente nada después. ¿Y cómo te dan, Quique? Se ¿Cómo? borra el cassette, ¿cómo se dice? Sí. Pero ¿cómo dice Quique burundanga? ¿Cómo, perdón por ignorar, cómo es la burundanga? Te dice Es tomar... un cigarrillo, es ¿Y vos un no sabés líquido, qué es? Pero, ministra, ¿existe o no existe la droga? Porque hay un mito también de que hay una droga de que te tocan apenas la piel y ya... ¿Eso existe o también hay una cuestión agrandada o...? Y existen distintos tipos de droga. Incluso está el que le llaman cocodrilo, por ejemplo, que consumís como pastilla y te empieza a formar escamas en la piel. Son cosas horribles y que uno, si hurgás en Google, vas a ver varios casos y de eso hubieron aquí algunos hace como 5 o 6 años. ¿Cómo hacer con una familia, o si no está con los padres, con los abuelos, para poder entender este drama? Esto es un verdadero drama. Es un drama. Un Y hay que flagelo tomar un terrible. flagelo y hay que tomarlo con mucha seriedad en decir, ¿cómo hago para decir que mi hijo o que mi sobrino, cómo se hacen esto, ministra? Es terrible a decir, porque cada vez escuchamos más. Muchas mamás tienen miedo de denunciar, pero ¿por qué tienen miedo? Del propio hijo, porque se violenta contra la madre, por ejemplo. Pero es un problema que tiene que ser, es un problema de salud pública. Nosotros tenemos que afrontar esta situación y tratar, así como dije, en forma integral. Desde la escuela, desde los centros de salud tienen que estar preparados, el ministerio tiene que poder dar también. Tratar este tipo de enfermedad es muy oneroso. Aquí en Paraguay existen 95 o 100 instituciones privadas que tratan que tratan a estas personas, pero cuesta muchísimo dinero. Entonces Los tratamientos son costosos. son costosos y no existe ninguno público. Claro. ¿El drogadicto puede dejar de ser drogadicto? Puede dejar de ser si es que ya no estuvo muy dañado, porque o si no va a tener que tener una prescripción médica que siempre puede consumir hasta cierto porcentaje para poder nivelar y equilibrar el organismo de las personas. ¿Quién da el nombre? ¿Conoce, ministra, a alguien que se drogó y dejó de drogarse? Sí, ¿Y cambió su vida mucho? sí. Así es. ¿Ponen Sí. como ejemplo? Muchos sí. Y te dicen, y yo fui, pero para eso no hay que ruborizarse y hay que decir lo que uno siente y tener la valentía de hacerlo. Es que yo creo que ahí empieza el tratamiento cuando uno mismo asume Sí. y dice, Quiere. quiero salir de esta, Sí, me así quiero mismo. curar, porque lastimosamente, ¿qué pasa con las personas que caen en adicciones? Terrible. Es todo el entorno, ni pensar en ellos mismos, la familia, los amigos se van aislando.
Entonces llevan una vida totalmente ya perdida, como se dice lastimosamente. Así es. Con el tema de la droga medicinal o de la marihuana medicinal, hay todo un debate porque inclusive hay gente que ha ido presa, digamos, por realizar estas prácticas y hay todo un debate en la sociedad porque hay muchos jóvenes que de alguna manera defienden, digamos, la libertad de poder cultivar ese tipo de cultivos y por otro lado, todavía, digamos, en Paraguay al menos no está permitido, entonces la ley después le cae con todo el peso de la ley. ¿Cómo lo ve usted eso? Sí, la ley 6007 que da posibilidad a empresas a producir el aceite medicinal. Hoy en día 12 empresas tienen la licencia para producir, pero también yo le entiendo a las mamás, porque ese grupo de mamá cultiva el que hace el propio aceite en su casa para poder darle respuesta a su hijo que está necesitando. Lo que yo te digo es que la ley 1340 no permite eso y eso está penado. Yo hablé muchas veces con las mamás que están haciendo que cultivan y hacen el aceite para sus hijos y les digo que tenemos que trabajar juntos hacia ver qué solución dar, porque si yo le encuentro que están vendiendo o haciendo, tenemos que intervenir solamente porque está prohibido, la ley. Entendiéndoles a ellos los problemas que tienen. Y eso también es un buen mensaje para todos los chicos también, que de repente dicen, no, pero debería estar liberado. Bueno, eso es un debate al que todavía no llegamos. O sea, no llegamos. Mientras tanto está prohibido por ley. Necesitamos demasiada educación para poder liberar una situación como esa. No te digo Europa, que En Uruguay no ha funcionado muy mal, tengo entendido. por ejemplo, en Holanda. Tuvieron muchos Holanda desde 1972. Imagínate, pero ahí la gente está educada y sabe que hay un límite para todo y que hay una justicia que te dice hasta acá. Entonces no se extralimitan por una cuestión de que hay una educación cívica. Pero ahora nosotros, hay un proyecto de modificación de la ley 1340, porque la ley 1340 te permite hasta 10 gramos de marihuana y 5 de cocaína, por ejemplo. Pero si está prohibido la venta, ¿de dónde compra esa gente? ¿Y cómo van a modificar? ¿Cómo modifican? No, y está en este momento... Claro, es ridículo, digamos. Sí, o sea, digamos, se permite la posesión, pero está prohibida la venta. Entonces, evidentemente, claro, ¿cómo? Bueno, Claro. estamos llegando, Agustín, Quique, Lorena, y la señora tiene 2 hijas muy buen voleibolistas. Digo bien el término. Una hija, Adriana, Adriana, sí. múltiple campeona. Múltiple campeona con San José y también vóley de playa. ¿Y María José? No, ella no es... Adriana. ¿Y tiene un hijo que juega básquetbol también o no? No, no. Quiere decir que la información no es correcta la que tengo. Es una hija que se... Espera. Te pasaron mal el dato. Se quedó Arturo. preocupado por la burundanga, ¿eh? Entonces que yo le dije a Lorena... Arturo, es el Arturo, efecto de la burundanga. Arturo, yo quiero No, vamos, espera. Quiero defenderle a la producción, quiero defender a la producción como abogada que soy. Por favor. A mí me dijeron Adriana. Adriana, María José, múltiple campeona. Adriana es mi hija Tu y María hija, José múltiple es su campeona de San hermana. José, y Es la después que hermana tiene un de hijo que Adriana, juega mi con padre. el Ciudadano, me dijeron. Todo equivocado, todo errado. No, yo me equivoqué. No, Arturo. Bueno, espérame, Clambarré, tranquilo. No, Arturo, acaba de explicar, no la embarraste. Acaba de explicar, María José es la hermana de padre, no es hija de ella. A eso está bien la información. Claro, pero está dentro de la familia. Claro, sí, Claro, sí, sí. María Adriana José es es mi hermana hija. de Adriana, pero no es hija de ella. Es hermana de padre. Sí. Pero es la hija de... No vaya a romper la bola, perdón, me salió del alma. no estaba tan equivocado. Sin entrar en Pero detalle, por favor, se me salió del alma. Y Vamos a repasar, Arturo, cómo quedó al final. te voy a contar bien. Cuando estamos acá, le dije a Lorena y le dije aquí que... La burundanga, lo La tiene medio burundanga. así. ¿Qué con el tema de la burundanga? Que la embarré. Pero por lo menos dio en el palo, ¿verdad? No fue un error muy grande. No, no. Y Adriana es múltiple campeona. Es múltiple esa es la que no es. campeona. María José es buena. Adriana es. Es buena también. ¿Por qué no? Adriana es. Adriana es mi hija, múltiple campeona de vóley de piso y también de vóley de playa. Bueno, hecha. Es doctora, trabaja en el hospital, en el IPS y en el hospital del trauma. Me hacía falta que ponerme ese chirimbolo. Pum, pum, pum por el error. Sí, hacía falta. Arturo, Si esto no estaba, permitime, si esto no estaba. Aguantame la mirada. ¡Qué boludo! ¿La acompaño, ministra? ¿qué pasa? Ya me hice todo un quilombo acá. Se pone muy nervioso, ¿eh? Bueno,